Hoy vamos a empezar a trabajar sobre lo que es la base de datos que van a utilizar para su proyecto, para lo cual deben de abrir Access. Yo voy a mostrarles los pasos para crear la base de datos mediante lo que es la versión 2007. Puede que algunos de ustedes cuenten con la versión 2010 o 2013. No hay mucha variación entre una versión y otra. De todos modos, si llegaran a tener dudas en cuanto a la creación, cuando la realicen me pueden preguntar. Primero que nada, la base de datos se va a guardar bajo el nombre BD. Esto no quiere decir que siempre se deba realizar de esta manera. Simple y sencillamente es un nombre corto y sugerido. Le pueden poner cualquier otro nombre. La van a almacenar en la carpeta que contiene el proyecto. Cuando elijan ustedes la ubicación, tienen que abrir la carpeta que están utilizando para sus formularios y ahí se va a quedar. Y debe de contener todas las tablas que vamos a utilizar en lo que es el proyecto. Y únicamente se van a realizar lo que son las tablas a través de las cuales vamos a ingresar información. Por ejemplo, ventas, registro de clientes, información personal, información laboral, etcétera. Lo que es el formulario de bienvenida, la progress bar y el menú no se van a realizar en lo que es Access. Bueno, primero que nada vamos a abrir el programa. Ustedes lo van a abrir normalmente con la opción que gusten y les va a aparecer esta opción que se llama base de datos en blanco. Independientemente de la versión que ocupen, ustedes van a elegir esta. Cuando ustedes la seleccionen, les va a aparecer esta casilla que ustedes pueden apreciar en la parte de aquí abajo. Les va a generar un nombre que por defecto va a ser base de datos. Lo van a borrar y van a escribir el nombre sugerido, que sería BD. Aquí les va a aparecer una carpetita donde ustedes van a seleccionar la ubicación donde se va a guardar lo que es la base de datos. Van a seleccionar su memoria y la carpeta del proyecto. Yo, como ahorita no tengo una carpeta para el proyecto, la voy a guardar en el escritorio. Pero recuerden que en el caso de ustedes tienen que seleccionar su memoria y la carpeta de su sistema. Una vez que ustedes hayan realizado esto, le van a dar clic en la opción que dice crear y va a empezar a generarse lo que es la base de datos. Por defecto, Access les proporciona la opción de crear una tabla. De hecho, acá la ven, se tiene que es la tabla número 1. Para empezar, nosotros nos vamos a ir acá donde dice vistas y nos vamos a ir a vista diseño. Aquí nos solicita agregar el nombre de la tabla. Bueno, vamos a ver qué nombre le van a asignar. Antes de empezar a realizar sus tablas en Access, es recomendable que en su libreta realicen el siguiente ejercicio. Por ejemplo, yo voy a crear la primera tabla, que en este caso va a ser la tabla de documentos. Me voy a ir a la actividad que está aquí abajo. Se supone que el día que ustedes asistieron a las prácticas, crearon los formularios correspondientes para lo que es la documentación, la nómina, la información personal, la información laboral, etcétera. En su libreta vamos a suponer que su primer tabla o formulario va a ser la de documentos. Repito, esto puede variar dependiendo del proyecto que se trate. En mi caso va a ser documentos. Entonces se va a denominar tabla 1 y en la libreta solamente le voy a colocar que se trata de documentos. Y esta tabla o este formulario va a contar con 6 campos. El campo 1, que es el número de empleado, el campo 2, el acta de nacimiento, el campo 3, que es CUR, el campo 4, que es credencial, el campo 5, que es certificado de estudios, y el campo 6, que es el certificado médico. Esos campos son los que yo voy a poder apreciar en el formulario que ustedes van a ver aquí. Si se dan cuenta, corresponden a todas estas casillas. Cuando yo haga la base de datos, voy a utilizar nombres como tabla 1, campo 2, campo 3, para que cuando realicen la codificación no tengan que estar cambiando el nombre de cada campo, porque si no se va a hacer muy tedioso cuando tengan que hacerlo por cada formulario.
De esta manera vamos a poder utilizar el mismo código para todas las tablas y solamente vamos a tener que aumentar o disminuir el número de campos. Entonces vamos a suponer que esta es nuestra primera tabla, tiene 6 campos. Yo en la libreta voy a llevar mi control del nombre de la tabla, cuántos campos tiene y a quién va a corresponder cada campo. Me voy a ir a Microsoft Access y bueno, quedé que el nombre va a ser tabla 1 y le voy a dar clic en aceptar. Cuando yo le dé clic en aceptar, automáticamente me va a generar este espacio, que es el apartado donde voy a crear la tabla. Aquí voy a borrar lo que dice IDE y voy a escribir campo 1, que recuerden que representa lo que es el número de empleado. Voy a escribir campo 2 y así sucesivamente hasta tener los 6 campos. Una vez que yo tengo ya todos los campos escritos, voy a proceder a agregarles un tipo de dato. Yo les voy a recomendar, más bien es obligatorio que todos sean de tipo texto. Si dan cuenta, acá están todos en texto. Ustedes pueden seleccionar en otra versión si es texto corto, si es texto largo. La única diferencia está entre el número de caracteres que va a almacenar. Texto corto lo pueden utilizar para nombres, para números de teléfono, etcétera. Y el texto largo para las descripciones. Tal vez estarán preguntando por qué no seleccionan número, fecha y hora. Bueno, no pueden seleccionar otro tipo de dato porque el código se los va a mostrar como un error. Otra aclaración es que aquí no me pueden ocupar mayúsculas y minúsculas. O ocupan puras mayúsculas o ocupan puras minúsculas. Una vez que tengan el diseño de su tabla de una manera similar a esta, que acá ya tenemos los 6 campos de la tabla 1, todos son del tipo texto, todos están en mayúsculas, están bien escritos, nos vamos a ir a ver, vista hoja de datos, y ya se está creando la primera tabla. Nos pide que guardemos los cambios, le vamos a decir que sí. Bueno, acá está la primera tabla. Si ustedes van a generar más tablas, como por ejemplo el registro de sus clientes, la información laboral, la información personal, el inventario, vamos a suponer que vamos a crear la del inventario, que sería entonces tabla 2. Nos vamos a ir a la pestaña de crear, que posiblemente en el video no se va a visualizar porque tengo ajustado el tamaño de pantalla un poquito más corto y no se alcanza a apreciar la pestaña. Ustedes van a buscar la pestaña de crear y van a encontrar lo que es la opción de tabla. Cuando le den clic en tabla, otra vez vamos a volver a los mismos pasos, que sería ver, vista, diseño. Vamos a suponer que la tabla 2 es la de información personal, entonces aquí se quedaría como tabla 2 y le vamos a dar clic en aceptar, y que esa tabla o ese formulario cuenta con 9 campos, entonces aquí repetiríamos el proceso, campo 1 y así hasta tener los 9 campos. Bueno, aquí ya tenemos los 9 campos que están sirviendo de ejemplo. Igual ya les configuré lo que es el tipo de dato texto y nos vamos a ir a ver vista hoja de datos, le vamos a decir que sí. Si se dan cuenta, prácticamente la tabla 1 y la tabla 2 son exactamente iguales. Esto se debe a que únicamente por eso en su libreta deben de llevar un control de quién es la tabla 1, cuántos campos tiene y a quién corresponde cada campo. La tabla 2 igual cuántos campos tiene y a quién corresponde cada campo. Eso lo van ustedes a hacer en su libreta para que al momento de hacer lo que es la base de datos tengan un control de todas las tablas que van a crear y cuántos campos va a tener esa tabla. Si tal vez hay alguna duda en cuanto a por qué se hace este procedimiento, bueno, lo van a entender mejor la siguiente semana que veamos lo que son los códigos de guardar y de buscar. Al final ustedes aquí van a tener todo lo que son las tablas que hayan creado, ya sean 1, 2, 3, 10, dependiendo de cuántos formularios vayan a codificar. Y pues ya nada más guardan los cambios y pueden cerrar. Por defecto Access les está guardando cada cambio, pero aún así es importante que se vayan al menú archivo y le den clic en guardar, nada más en guardar, aquí, y ya, pueden cerrarla. Esta actividad la pueden hacer en casa o el día que realicen lo que son las prácticas en la institución. Aquí está nuevamente el ejemplo, que acá ya pueden ver que es tabla 1, los campos, el tipo de dato, vienen las especificaciones
Y abajo viene cómo lo van a trabajar en su libreta. Tabla 1, documentos, cada campo con su nombre. Esto les digo nada más es para tener un control. Esto es una actividad que tienen que hacer en casa y que voy a revisar. Aparte les va a ayudar para la elaboración de la base de datos. Y aquí les puse una nota que dice que esto se va a repetir de acuerdo al número de tablas con las que va a contar el sistema.